Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Efraimara Alejandra Flores Vázquez y en este video hablaré acerca de algunos términos básicos que corresponden a la psicología de las adicciones y dependencia. En este video hablaré acerca de algunos conceptos básicos que son indispensables para introducirse al tema de las dependencias y adicciones, y de esta manera comprender mejor todo lo que se encuentra detrás de este tema de interés para la psicología, como lo son las adicciones, la tolerancia, el síndrome de abstinencia y entre otros, en conjunto con ejemplos como muestra de estudios de investigaciones realizadas con anterioridad que permitirán un mayor aprendizaje y comprensión de dichos conceptos. Este tema representa un especial interés para el campo de la psicología debido a que sigue tan vigente como en el siglo pasado, no solo por el incremento de las personas que llegan a padecerlo, sino también por las importantes secuelas que produce en el individuo y en su entorno. De hecho, para poder comprender mejor su importancia no hay que mirar tan atrás, sino que enfocándonos en la actualidad, podemos observar cómo ciertas conductas, como lo son el beber alcohol, fumar cigarrillos o el uso de la morfina, por ejemplo, para el uso del alivio del dolor, son usadas con frecuencia y son normalizadas en muchas culturas, incluso a veces sin ser conscientes de los efectos adversos que podrían llegar a causar, no solo en el individuo, sino que también en su ambiente a mediano o largo plazo. Además, también entran dentro de las adicciones comportamientos como el juego de azar, las compras compulsivas o el uso del internet, el uso excesivo de tecnologías y demás, que comparten con las mismas características de las adicciones por sustancias sin que haya una de por medio. Conocer y entender el punto por todo el proceso que un drogodependiente o adictos pueden llegar a atravesar forma parte de la conciencia colectiva, que como sociedad es importante abordar, pues en temas de salud nos funciona a todos saber qué papel jugamos dentro de los factores que pueden llegar a influir o no en el individuo para iniciar con el consumo de esas sustancias. Empezaremos entonces con el contenido del video. En primer lugar tenemos a las drogas, que es importante definir el constructo de estas, pues es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias funciones. Según la OMS, la droga se entiende como cualquier sustancia que produce alteraciones de las funciones mentales y psíquicas, especialmente las que son formadoras de hábitos. Y expresa además que el abuso de drogas es el consumo habitual de estas sustancias, de manera continua y peligrosa, sin prescripción correcta de la misma. El consumo de las mismas, sean o no ilegales, se ha extendido por varios países, lo que ha ocasionado un grave problema en la salud de las personas que la consumen. Podemos ver, por ejemplo, cómo el fumar cigarrillo es la principal causa evitable de mortalidad y morbilidad en los países desarrollados, produciendo una gran cantidad de muertes prematuras cada año, unos 3 millones en el mundo, y el consumo de este puede deberse a diversos factores de riesgo que pueden estar presentes en la vida de un individuo, especialmente cuando se encuentran en la etapa de la adolescencia llegando a la adulta. Las adicciones, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. De esta forma entendemos que se haya llegado a una adicción cuando, por ejemplo, en el contexto de cada individuo se pueden llegar a romper lazos afectivos con terceros, hay dificultades académicas y laborales, y la búsqueda de la droga se realiza de forma compulsiva y es difícil la abstinencia. También hay compromiso orgánico, lo que se debe a una neuroadaptación. Además, pueden existir conductas de riesgo como la promiscuidad sexual, el uso de drogas intravenosas o combinación de varias drogas. Y el estado de ánimo del individuo depende de la etapa
en la que se encuentre el consumidor y los accidentes automovilísticos que también pueden llegar a ocurrir. Cuando hablamos de las adicciones, partimos siempre de los criterios de la dependencia en las sustancias psicoactivas. Además que en las adicciones, sean con o sin sustancias, sean los fenómenos de síndrome de abstinencia, tolerancia, etc. Por tanto, cuando nos referimos a la dependencia, nos referimos a un conjunto de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican la pérdida de control y uso de una sustancia psicoactiva, manteniendo ese patrón a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Una de las características que se encuentran presentes en las adicciones es la dependencia física. Ocurre cuando el abuso se hace crónico y esto trae como consecuencia que la persona empieza a padecer la tolerancia y la abstinencia. El CIE-10 define la dependencia física como el estado de adaptación que se manifiesta por aparición de intensos trastornos físicos, cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico. En cuanto a la morfina, por ejemplo, se encuentra una serie de síntomas fisiológicos y luego de pasado un tiempo en el que los efectos de la morfina hayan pasado, estos se hacen presentes, lo que se conoce como síndrome de abstinencia, y entre ellos se encuentra el mal humor, la sudoración, sofocos, temblores, náuseas, entre otros. La dependencia psicológica se entiende, esa situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar el malestar. La cocaína produce un elevadísimo grado de dependencia psicológica y poca dependencia física. Distintos estudios han encontrado relación entre los trastornos afectivos y el consumo de cocaína, lo que sugeriría un uso de la misma para controlar el estado de ánimo depresivo. La tolerancia, por otra parte, consiste en el proceso por el cual la persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la ingestión de la sustancia para poder conseguir el mismo efecto que tenía al principio. En las conductas adictivas se aprecia que conforme la persona lleva a cabo esa conducta, precisa incrementar la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado a la misma para poder conseguir el mismo efecto. Este tipo de tolerancia, conocida como farmacológica, tiene que ver con lo que se producen los efectos de la sustancia en el sistema de recompensas del individuo. Por ello, el mantenimiento de la conducta y de la tendencia a subir de la dosis cada vez más que se consume es producida, ya que el organismo intenta adaptarse a los efectos de la droga para poder volver a su estado inicial, por lo que para poder tener ese mismo efecto es necesario subir la dosis. También es importante mencionar la tolerancia conductual, puesto que esta se refiere a que los estímulos ambientales que suelen estar presentes dentro de la administración o la autoadministración de la sustancia atenúan el efecto de la sustancia, puesto que funcionan como una respuesta condicionada compensatoria, apareciendo antes de que surta el efecto de la droga, como preparando al organismo para o que va a venir después de las preliminares. Por ejemplo, cuando una persona tiende a todas las noches a la misma hora en el cuarto de baño administrarse la sustancia, es posible que genere una respuesta condicionada por el ambiente en el que siempre se suele encontrar. Y todos esos factores ambientales funcionarán como una respuesta compensatoria en los efectos de la sustancia, así como el método que generalmente suele usar, lo que puede llegar a desencadenar al mismo tiempo que el mismo ambiente intensifique el síndrome de abstinencia en el individuo al estar expuesto a estos estímulos. El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas físicos y expresividad psíquica que se producen en el sujeto dependiente de una sustancia cuando se suspende la toma de la misma de una manera brusca. En el caso de que se administre un antagónico,
Lo que ocasiona posterior a ello se conoce como síndrome de abstinencia precipitado, que trata sobre la aparición repentina y rápida de síntomas de abstinencia, los cuales pueden ser intensos y pueden llegar a servir que alguien quien toma un antagonista trata de abusar de una agonista opioide a la misma vez. Por ejemplo, en el caso de la heroína, este aparece varias horas después de que el individuo se ha administrado la dosis, sobre las 8 horas desde el último consumo. Este alcanza su punto álgido tras 3 o 5 días y desaparece de los 7 a 10 días. Los síntomas más importantes son semejantes a la gripe fuerte, son la piloerección, la sudoración, lacrimeo, bostezos y rinorrea. Al principio, luego de esto, diarrea, dolor generado en las articulaciones, entre otros. Como se puede ver en sus efectos, las tendencias se encuentran relacionadas con el mantenimiento de la conducta adictiva y también en la recaída de la misma. Sin embargo, no es sin embargo el único factor determinante. El craving se refiere a la conducta marcada por la necesidad de consumo de sustancias y la falta del control sobre el mismo, asentada sobre una base neuroquímica. Recoge este término aspectos fisiológicos y psicológicos de importancia atribuida al craving para el consumo. Viene definida por unos autores que los consideran como el factor más importante de abandono terapéutico y es el causante de las recaídas durante o después del tratamiento con largos periodos de abstinencia. Y según las bases teóricas del condicionamiento, el craving es la respuesta a la exposición de estímulos o señales que finalmente motivan al uso de tóxicos. Uso y abuso. Por uso de una droga se entiende por el consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo o no las aprecia. Sin embargo, cuando se empieza a consumir de forma continuada y las consecuencias de son altamente negativas para el individuo y su ambiente, y que a pesar de ello el individuo no suspende su uso, se estaría hablando del abuso del consumo de sustancias que promueven estos efectos negativos en el sujeto. Particularmente el concepto de abuso es muy controversial debido a que desde una perspectiva cultural no cabe ninguna duda de que distintas sociedades tienen un criterio propio sobre estas materias. Por ejemplo, en la cultura musulmana la ingesta de alcohol es una conducta rechazable, por lo que cualquier consumo se consideraría como abuso, mientras que fumar hachís se acepta. La intoxicación por productos químicos se produce por la entrada de sustancias tóxicas al organismo, ya sea por ingestión, inhalación o por estar en contacto con ellas. Este es un aspecto que caracteriza la conducta adictiva, pues en ese estado la persona parece que se encuentra fuera de sí, como si fuese otra. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación por metadonas, esta puede llegar a ser moderada, que se caracteriza por letargia asociada con flagidez muscular, y la intoxicación grave que se asocia con la depresión respiratoria y apnea. Los factores de riesgo son un atributo y o característica individual, condición situacional o el contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso o abuso de drogas, o una transición en el nivel de implicación con las mismas, que sería el mantenimiento. Por ejemplo, para comprender mejor en el área familiar, que es uno de los campos más estudiados para la prevención de consumo de drogas, ya que suele ser un desencadenante para que esta conducta se lleve a cabo, debido a que es el primer sistema al que pertenecemos. Tenemos un factor de riesgo, por ejemplo, sería el consumo de alcohol y drogas por parte de los padres. Los factores de protección son un atributo, característica o individual o condición situacional o contexto ambiental que reduce o atenúa la probabilidad del uso o abuso de drogas.
o la transición en el nivel de implicación con las mismas. Por ejemplo, se puede señalar que el grupo de apego a los iguales puede llegar a ser un potente factor de protección cuando estos no consumen drogas, fomentando el desarrollo de un estilo de vida saludable y unos valores y actitudes de vida prosociales, ya que se han encontrado que los grupos de iguales va adquiriendo una importancia mayor en la vida del individuo, a la vez que se produce una progresiva independencia en la familia. En este sentido, el papel de factor tanto de riesgo como de protección para las conductas desviadas en general, el consumo de sustancias en particular, está ampliamente probado, tanto en su inicio como en su mantenimiento. Especialmente cuando existen otras conductas antisociales. Un caso que se suele dar con frecuencia y que por esto es importante tener en cuenta y tener buena información profesional en este campo de la psicología son las patologías duales, las cuales hacen referencia a la coexistencia de uno o más trastornos mentales y uno o más trastornos de consumo de drogas. La coexistencia de estos trastornos es una realidad entre los pacientes drogodependientes, lo que exige intervenciones que atiendan debidamente a ambos trastornos a su vez. En caso contrario, esto podría llegar a desencadenar consecuencias fatales para el individuo que las padece. Entre estas podría llegar a ser el suicidio. El alcohol es una de las sustancias que afecta a todo el organismo, el sexo, la edad y las características biológicas del consumidor. Determinan entonces el grado de riesgo al que se expone cuando consume. Los resultados de investigación en adolescentes muestran el daño neuronal secundario por consumo de alcohol en edades tempranas, presentando alteraciones de la conducta, memoria y los procesos relacionados con el aprendizaje. A nivel mundial, el consumo nocivo de alcohol se encuentra dentro de los principales factores que contribuyen a una muerte prematura prevenible. La prevalencia anual del 2012 para este consumo fue del 42%, tomando en cuenta que este consumo es considerado como legal en la mayoría de los países. Los opiáceos son compuestos que poseen propiedades farmacológicas de un alto interés terapéutico y han sido ampliamente utilizados en clínica, sobre todo por sus efectos analgésicos. Sin embargo, estas sustancias tienen una gran capacidad adictiva y su administración incontrolada produce una serie de modificaciones en el organismo que pueden originar la aparición de un cuadro de dependencia. Los ansiolíticos y los sedantes son fármacos con receta que se utilizan para aliviar la ansiedad o ayudar a conciliar el sueño, pero su consumo puede dar lugar a dependencia y un trastorno por consumo de sustancias. Los ansiolíticos y los sedantes son fármacos con receta que se utilizan para aliviar la ansiedad o ayudar a conciliar el sueño, pero su consumo puede dar lugar a dependencia y un trastorno por consumo de sustancias. El ácido gamma-hidroxibutírico, conocido popularmente como éxtasis líquido, es un depresor del sistema nervioso central. La sobredosis por esta sustancia presenta un cuadro clínico muy estereotipado, con sintomatología variable, como la desorientación, la confusión, vómitos, entre otros, en función de la dosis y de otras sustancias consumidas conjuntamente. Entre los casos más graves pueden llegar a cursar con convulsiones o depresión respiratoria. El hábito de fumar es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. En la combustión del tabaco se genera una cantidad enorme de sustancias activas con efectos nocivos para la salud. No obstante, solo la nicotina es el agente responsable del abuso y la dependencia del cigarrillo. Son bien conocidas las propiedades adictivas de esta sustancia. Los individuos fumadores constituyen una población heterogénea y es probable que solo del 25 y 35% de las personas que consumen tabaco en forma habitual reúnan criterios para la dependencia de nicotina. De hecho, es mayor la probabilidad de dependencia en aquellos sujetos que consumen un gran número de cigarrillos
por día, alrededor de 25. No obstante, se sabe que el consumo diario de 5 cigarrillos es capaz de provocar un estado de dependencia. Para concluir, entonces, como sabemos, las drogas son aquellas sustancias que tienen un alto grado de adictivo y dependiendo de cuál sea la suministrada, los síntomas de la abstinencia y la tolerancia, que son factores importantes dentro de la generación de dependencia, pueden llegar a ser variables. Además, se pueden llegar a desencadenar dependencia por más de una sustancia, debido a que se suele consumir más de una. Y adicional a esto, no solo se puede presentar en un individuo un trastorno por consumo de drogas, sino que también otros tipos de trastornos que se encuentran tipificados en el DSM-5 y en el CIE-10. Como lo pueden ser los trastornos del estado de ánimo, los de ansiedad o de la personalidad, que de hecho estos últimos son los que tienen más concomitancia con los trastornos por consumo de drogas. Cada uno de esos términos mencionados con anterioridad forman parte del conocimiento básico del cual todos deberíamos disponer, creando mayor empatía por aquello de lo cual conocemos. Muchas gracias.